Hola, en este primer vídeo del tema 11 vamos a ver las áreas del cuadrado y del rectángulo y vamos a aprender a calcularlas y a saber de dónde vienen. Vale, para empezar, lo primero que tenemos que saber es exactamente qué es el área, ¿vale? El área de, por ejemplo, este cuadrado que tenemos aquí sería todo lo que está pintado de absolutamente rojo. Eso es el área de este cuadrado, ¿vale? La diferencia del área con el perímetro es que el perímetro es la línea negra que hay alrededor de este cuadrado. Y esto bien podríamos averiguarlo sabiendo lo que mide, medimos este lado, ¿vale? Y si es un cuadrado, pues este lado por 4, lo que mide este lado, imaginaos que mide 3 centímetros, pues 3 centímetros por 4, 4 lados, sería el perímetro. Y eso se mediría en las unidades, como en unidades de longitud normales, es decir, centímetros, metros, kilómetros, si estamos hablando de algo bastante grande. Vale, ¿cuál es la diferencia con el área? El área no mide una línea recta, sino que mide un espacio, es decir, todo esto es un espacio que si esto, por ejemplo, fuera el suelo, sería el espacio que podemos pisar, ¿vale? Entonces, esta superficie o área, lo que vamos a hacer es calcularla, pero la medida que vamos a utilizar es metros, centímetros, kilómetros al cuadrado. Es decir, no vamos a utilizar la misma porque no podemos utilizar la misma medida de una línea recta para medir lo que ocupa un espacio, ¿vale? Y el área es lo que ocupa, en este caso, este cuadrado, ¿vale? Vamos a empezar con un ejemplo muy práctico, ¿vale? Y muy claro. Vamos a poner que este cuadradito, ¿vale? Este cuadrado yo lo he dividido en 9 cuadraditos, ya sabréis por qué, ¿vale? Entonces, este trocito de aquí que delimita este mini cuadrado, ¿vale? Mide 1 centímetro. Este, por lo tanto, también mide 1 centímetro y este también mide 1 centímetro. ¿Qué es lo que mide en cuadraditos ahora en medida? ¿Qué mediría esta parte o este lado del cuadrado? Pues en este lado del cuadrado mediría 3 centímetros, ¿vale? 1 centímetro más 1 centímetro más 1 centímetro. Bien, si es un cuadrado, sabemos perfectamente que todos sus lados son iguales, esa es la regla del cuadrado, por lo tanto, este lado de aquí también mide 3 centímetros, este también y este también. Para no ponerlo en todo, pues simplemente lo dejamos así. Bien, ¿cuánto sería entonces lo que ocupa en centímetros este cuadrado? ¿Por qué lo he puesto en cuadraditos? Porque nosotros lo que vamos a hacer es medirlo en cuadraditos primero. Nosotros ahora tendremos 3 cuadrados en la parte de abajo y 3 cuadrados en la altura. Por lo tanto, si nosotros fácilmente queremos calcular el número total de cuadraditos, ¿qué es lo que haríamos? Pues multiplicaríamos esto de aquí, el número de cuadrados que están aquí y el número de cuadrados que están aquí, que sería en este caso 3 cuadrados por 3 cuadrados. ¿Cuántos cuadrados habría en total? Pues en total habría 9 cuadrados. Bien. Si esto yo lo traslado a centímetros, que es lo que yo he estado haciendo, yo cojo y multiplico 3 centímetros para calcular lo que ocupa en cuadrados. He multiplicado esto por esto. Por lo tanto, imaginaos no, porque es la realidad, estos cuadrados miden 1 centímetro. Lo vamos a trasladar todo a centímetros. ¿Qué tendría yo que hacer para saber lo que ocupa, no en cuadraditos, que es lo que ya sabemos, sino lo que ocupa en centímetros? Pues exactamente lo mismo. 3 centímetros por 3 centímetros, es decir, 3 centímetros de aquí por 3 centímetros de aquí, es decir, esto mide 3 centímetros y esto 3 centímetros. ¿Cuánto medirá en total el cuadrado? El área del cuadrado. ¿Cuánto ocupa el cuadrado? Este cuadrado, pues 3 por 3 es 9 centímetros cuadrados. Veis que la unidad, cuando yo multiplico centímetros por centímetros, la solución es centímetros cuadrados. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que todo la superficie de rojo, ocupa 9 centímetros cuadrados. No puedo decir que ocupa 9 centímetros simplemente, porque si no estaría diciendo que ocupa, pues más o menos una recta así y otra igual y otra igual. Es decir, que estaría diciendo una medida de longitud simple y llanamente de lo que mide de un sitio a otro. Y eso no es correcto. El área no se puede expresar así, ¿vale? El área, acordaos que siempre se tiene que expresar en centímetros, metros cuadrados, centímetros cuadrados, kilómetros cuadrados, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho para calcular el área de este cuadrado que nos va a servir para todos los cuadrados existentes en este mundo? Lo que hemos hecho es multiplicar un lado por otro lado. Por lo tanto, la fórmula para calcular el área del cuadrado va a ser esa, precisamente, lado por lado. ¿Por qué no multiplicamos todos los lados? Porque realmente veis que multiplicando 3 cuadraditos por 3 cuadraditos nos ha salido el total de cuadraditos que hay, porque hay 9 cuadraditos. Pues con los centímetros es exactamente lo mismo. Multiplicando lado por lado obtenemos
todo lo que es la superficie de este cuadrado. Bien, y ahora vamos a hacer lo mismo, pero lo vamos a hacer con un rectángulo. Con un rectángulo veis que, pues, la diferencia con el rectángulo efectivamente es que todos sus lados no son iguales, ¿vale? Sí que es verdad que sigue manteniendo los 4 ángulos rectos, pero todos sus lados no miden lo mismo. En este caso ahora, esta parte de aquí, este lado de aquí, mide 4 cuadraditos y este 3. Bien, pues vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Cada uno de estos cuadraditos mide 1 centímetro, por lo tanto, vamos a esclarecer que toda esta parte de aquí, ¿vale? Son 4 centímetros. ¿Por qué? No pongo todos porque no hace falta ponerlos todos, ¿vale? Pero en este caso ya son 4 centímetros la base. Esto, que es la parte que apoya en este caso, ¿vale? Lo vamos a llamar base. Y toda esta parte de aquí la vamos a llamar altura. ¿Por qué? Para diferenciarla. Porque no podemos decir, no podemos llamar a esto lado y a esto lado, porque entonces al dar los datos para algo estaríamos confundiéndonos. ¿Qué lado es? ¿El lado largo? ¿El lado corto? Entonces, para diferenciarlo, lo que vamos a hacer es directamente llamarlo base y llamarlo altura, ¿vale? Entonces, en este caso es diferente. Yo estoy cogiendo y para calcular lo que ocupa en cuadraditos todo el espacio rojo tendré que multiplicar 4 cuadraditos por 3 cuadraditos, que en este caso serán 12 cuadraditos. Para calcular lo que ocupa en centímetros este rectángulo, pues exactamente lo mismo. Multiplicar 4 centímetros de base por 3 centímetros de altura y me saldrán, en lugar de 12 cuadraditos, como esto mide 1 centímetro, pues evidentemente las medidas son las mismas y me saldrá 12 centímetros cuadrados. Bien, ¿qué es lo que pasaría si esto midiera 1,5? Pues que multiplicaríamos, sumaríamos 1,5 más 1,5 más 1,5 más 1,5, que serían 6 centímetros, ¿vale? Por 3 centímetros, no nos saldría la misma medida en cuadrados, ¿vale? Yo lo he hecho para que nos salga la misma medida en cuadrados, utilizando que cada uno de los lados del cuadradito mide 1 centímetro, por lo tanto mide exactamente lo mismo y nos da el mismo resultado, pero es simplemente para que lo veáis. Vale, entonces, ¿qué podríamos determinar del área del rectángulo? Pues que el área del rectángulo, para calcular el área, hemos multiplicado la base por la altura, y esa va a ser precisamente la fórmula base por altura. Vamos a expresarlo normalmente la base con una B y la altura con una H, ¿vale? Os contaré por qué. La altura, ¿vale? La altura precisamente, nosotros tenemos que la altura es con la A, ¿vale? Pero la altura, esta fórmula viene del inglés, base for height. Y height es la altura, que empieza por H en inglés, y base se escribe igualmente, empieza por B. Entonces la fórmula es B por H, porque viene del inglés. Bien, y con esto hemos terminado, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es directamente pues ya contaros un chiste, muy malo como siempre, y pasamos ya a lo siguiente. Dice, en una entrevista de trabajo y tal, que muchos en el futuro tendréis y eso, dice, nivel de inglés, y le contestan, alto. Dice, vale, traduzca un zapato. Dice, a shoe. Salud.